Llegó a la finca ya tarde, las hojas del café y los naranjos le comunicaban algo, que él dejó pasar sin más. Patricio era un hombre ya maduro, tullido por sus experiencias, que por azares del destino y por decisión propia había comprado ese rancho, al que con mucha devoción había invertido tiempo y mucho entusiasmo. Su familia no entendía la razón por la que no se había deshecho de la finca, que más que ingresos les daba gastos, buenas ofertas recibía, sobre todo de un vecino que era ya casi dueño de toda la vereda, a las que Patricio rehuía con algo de desprecio. La casa era sencilla pero acogedora, tenía lo que necesitaba para pasar unos días alejado de todo, con esa soledad que le encantaba, que le enfurecía cuando no encontraba algo, pero que luego, se las ingeniaba para hacer lo que le gustaba, un buen café, unos huevos al desayuno, una carne a la plancha con papas cocidas y una cola. Siempre con su móvil, sin dejar que se le escapara idea alguna, atrapando momentos que él sabía que eran irrepetibles, que disfrutaba, que hacían melodía en su mente y después los replicaba para que quedara algo para recordar de ellos. Con la tarde y su acostumbrada siesta, digitaba en el PC sus ideas y las leía en voz alta para convencerse que al oírse tuvieran la entonación que quería, que era necesario, para que se transmitiera cómo se pensó, cómo se sintió, siempre dejando lugar a que el lector tenga su propia versión. Después de un cigarrillo, ya hecha la tarea del día, se disponía a cumplir la cita, la de siempre cuando iba a la finca, cuando no había nadie. A eso de las 4 de la tarde tomaba camino sin casi pensar, algo lo impulsaba, algo lo guiaba. Caminando hablaba con las plantas de café, con el plátano, con el surco, llegaba al cambuche que ayudaba en la cosecha, miraba el pueblo que se oía a lo lejos con su ruido, con su cadente voz, miraba las montañas, las 7 montañas que siempre lo reconfortaba ver, que había que poner atención para divisarlas todas, las contaba y seguía su caminar. Ya todo estaba calculado, pasaba por un sendero poco transitado, complicado en tramos para caminar, con mucho cuidado andaba, grandes árboles cubrían la entrada, se escuchaba ya ese sonido del agua al caer que lo invitaba, pasaba a su encuentro con la caída pequeña de agua, con piedras negras y quebradizas, pequeño pozo, finos hilos de agua, sonido que llenaba su mente y sus sentidos de mágicos colores, destellos de luces, olor a monte, a lo más puro y virginal que podía encontrar. Pasaba al otro lado, miraba a los 360 grados, mirando que todo estuviera en su lugar, las rocas, la tierra amarilla, el barro negro, las hojas, las flores, el bejuco. Inspeccionado todo el lugar, se disponía a quedarse inmóvil, parado justo frente al pozo donde podía mirar su reflejo, el sonido del monte nada más lo acompañaba, era tan íntimo ese momento que Patricio era parte de él, hacía parte de ese cuadro, de ese momento que en la eternidad nadie sabría, nadie entendería, nadie extrañaría. A absolutamente nadie le iba de importar, nadie iba a investigar en dónde está, sus razones, sus motivos, mucho menos sus emociones. Eso, precisamente eso era lo que lo hacía diferente, el único lugar que en su vida había encontrado que era para él, donde no tenía que abrir con llaves, la luz reflejada en el agua era la mejor. Reflejaba de tan diferentes formas los amarillos gema, los blancos diamante y los verdes esmeraldas. Cuando había llovido el día anterior y el agua desbordaba con mayor fuerza, se podía mirar cómo se descomponía la luz en ese mismo instante del rojo y el naranja, al azul y al violeta. Ese momento era sublime, el agua nebulizada, el sonido del agua y su choque con la piedra, la luz en sus más finos despliegues, los verdes, los marrones de las plantas, los rojos, blancos y amarillos de las flores, el aire cargado de vapor de agua y de eso que no se sabe bien qué es, pero que cuando llena los pulmones sabes que te hace bien. Ese era el momento y el lugar buscado, en donde Patricio se sentía parte por fin de algo, saber nada más que se existe y que ese momento nadie se lo podría quitar. Estar solo con los elementos le hacía sentir algo que únicamente en ese lugar encontraba, era él y todos, era su sueño y su pasado, podía sentir sus demonios y reírse de todas sus locuras, que sin duda lo habían llevado a ser así, genio para unos, payaso para otros, el amor y también un verdugo implacable de cuanta idea contraria de lo bueno que él consideraba. Con los pies descalzos y la cabeza mojada, se disponía a hacer un rito que había moldeado con el tiempo, mirarse en el pozo, fijar la mirada y quedarse bastante tiempo sin decir nada. Luego llegaba un momento en que el reflejo lo vencía, habían miedos y culpas que lo atormentaban, las lágrimas aparecían y su rostro poco a poco se cubría de lágrimas, su corazón palpitaba con cierto ahogo, su respiración le faltaba y lloraba fuerte no como niño, sino como un hombre que su alma le habían arrebatado. Pasado ese tormentoso momento, volvía la calma. La soledad, la sensación de culpa y malestar cesaba, mientras se incorporaba nuevamente, pensaba que no era para tanto, pero había sido importante el desahogo, el sentirse vulnerable, más humano que el resto, un ser imperfecto,
con ambiciosas pretensiones. Luego algo siempre pasaba, casi sin proponérselo, algo en la luz, algo en el reflejo, o el sonido de los árboles y aves que solían acompañarlo, evocaba en su mente algún suceso divertido y se reía y reía fuertemente, descontroladamente repetía el evento en su mente y aparentemente sin razón, reía a carcajadas, gritando palabras soeces que más gusto le daban y acababa cansado, con el estómago dolorido, en el pozo arrodillado y mojado. No era un sitio de reflexión ni de oración, tampoco de absolución, no era un sitio para pedir perdón, mucho menos uno de tortura. Es el sitio que él había escogido o mejor lo había encontrado, o quién sabe, la vida se lo tenía reservado, para que lo tomara bajo su pensamiento, sus impulsos, sus propias leyes. Patricio era una persona más bien básica, pensaba que una gran inteligencia conllevaba a la infelicidad, por lo que no se esforzaba por conocer a profundidad temas específicos, más bien quería saber algo esencial de una gran cantidad de temas y valoraba mucho más la imaginación que el conocimiento. No pretendía destacarse, únicamente tener lo básico, eso sí, lo mejor de lo básico, vivir lejos de todo tipo de contaminación. Pensaba que de la naturaleza brotaba de alguna forma la verdadera felicidad, la más sencilla pero plena felicidad. Cuando Patricio compró el terreno era una finca abandonada, tenía nada más maleza y unos viejos palos de café, de lejos se observaba el mal cuido, el desdén o las dificultades del pobre y viejo dueño. Con un amediero que duró poco, inició el cultivo nuevamente, sin embargo, fue hasta el siguiente año que se percató del sitio que la finca guardaba con gran recelo, se atrevió a ir hasta el límite de la finca para llevar unos plátanos que en empinada loma lucían hermosamente inalcanzables. Justo al llegar a ellos, todo se hizo silencio, un silencio inquietante, que después, al detenerse empezó a mostrarse a llamarlo, con sutiles roces de agua sobre roca, de algo que pasaba y no conocía, de algo que exigía su presencia. Machete en mano, limpió el sendero, camino tal vez nunca transitado y que lo llevó a ese pequeño bosque de árboles grandes, un bello desorden, troncos viejos corroídos por la humedad, por el sol, por el tiempo, hojas en todo punto y lugar, pocas pero magníficas flores que sutilmente entregaban sus fragancias. Ahí tuvo esa impresión que pocos tienen, de estar en donde nadie ha pasado antes o tal vez hace ya mucho, mucho tiempo, ese lugar ignorado o guardado solo para el que era preciso descubrir, que lo esperaba y que lo llamaba. Ese día Patricio se sintió especial, tenía un lugar con su propio ritmo, con su propio olor, con su propio sabor, con su propio sentir, una melodía de lugar, algo no pensado pero real. La conexión fue inmediata, jamás había descubierto algo, mucho menos algo así, solo él y los elementos. Tal vez divagaba, sin embargo, al averiguar con trabajadores y vecinos, nadie le dio razón de ese lugar, por lo que su teoría tomó mayor fondo. Una vez limpio el sitio de algunas ramas, de troncos viejos y de rocas que alguna creciente llevó desde lo más alto de la montaña, pudo llegar a la fuente, a esa pequeña pero descomunal caída de agua, que se manifestó por primera vez y casi que de inmediato, al vislumbrar la imagen en el pozo vio a un Patricio desconocido, con el rostro de sorpresa, de un niño que abre un regalo, de un infante en total asombro, con sus pupilas dilatadas, su corazón a mil, su cara roja y sudada por la emoción. Pero algo más había, no solo era su semblante, también era su actitud, las ganas de subirse por las empinadas rocas, jugar con piedritas de varios tipos, perseguir saltamontes y hasta bañarse con sus aguas claras. Luego llegó el llanto al golpearse con una roca y sacarse algo de sangre, recordó algo que su padre había hecho alguna vez con un trabajador, cubrir la herida con telaraña y ahí eso no era problema. Tan pronto buscó en los árboles encontró una muy grande, la tomó y procedió a aplicarla en el dedo sangrante. La herida se cerró muy rápido, miró al cielo, bendijo a su padre, tuvo una sensación de alivio y paz no recordada, era esa paz de infante, de inocencia de niño que había olvidado, sonrió y sonrió. Todo pasó muy rápido, terminó de ponerse los zapatos y de acicalarse el pelo, cuando notó que se hacía tarde, que estaba solo y que podía ocurrirle algo, por lo que salió corriendo de la chorrera, tuvo esa sensación, esa misma sensación que sintió de pequeño, que algo lo perseguía, que si volteaba a mirar lo tomaría. Salió como volador, nada podía interponerse, era ágil como antes, subía y bajaba corriendo las empinadas lomas, hasta llegar al cambuche donde se sentía de otra forma. En la noche pensó y pensó en lo sucedido, la pasó en vigilia, sin embargo, el cansancio lo venció como a las 2, luego de lo cual no pudo concluir nada, nada más quedó en volver. Los días pasaron y Patricio no podía volver a su sitio mágico, múltiples obligaciones, reuniones, citas de familiares, mal clima y demás se habían interpuesto, pero al fin como a los 8 días, sin pensarlo más prendió el carro y salió a su encuentro con el destino. Esta
La segunda vez fue diferente, el día estaba nublado, casi toldado, pero eso no detuvo a Patricio, que impávido tomó machete y camino. El lugar, aunque más oscuro, no perdía su encanto, antes por el contrario, mostraba otra clase de hermosura, los grises claros y oscuros, la bruma, el frío que penetra y refresca, las flores buscando la luz, el agua clara y fría que la hacía repulsiva al instante, pero que una vez se mete en la carne y en los huesos se transforma en extraña calidez y relajación. Ese día tardó un poco más en observarse en el pozo, quería estar seguro de lo que estaba pasando. Cuando intempestivamente estuvo mirándose, nuevamente empezó a verse y a encontrar su reflejo en el pozo, miró la cara de hacía unos 10 años, lleno de ideas y de proyectos que debía emprender, de trabajo acumulado y de responsabilidades sin saber bien por qué. Evocaba ese ser oscuro, estresado, ese ser bohemio y un poco amargado. Recordó cuántas pequeñas fortunas había malgastado, cuántos momentos lindos había echado a perder y a cuántas personas buenas había defraudado. Su cara en el pozo se desdibujaba, llena de ansiedad y de zozobra, siempre en busca de nuevos goces sin pensar bien para dónde iba y por qué hacía tales cosas. El miedo y el susto invadió su mente y lloró por todo lo perdido, por todo lo acontecido, por todo ese dolor provocado. Así estuvo un buen tiempo, se compuso y recordó también las noches de música, de buenos chistes y de aventura. No todo había sido perdido, aún se conservaban algunos buenos amigos, conocía muchos buenos lugares, otros no tanto, pero que sin lugar a dudas había que conocer. Entonces recordó una faena inolvidable en la que con sus amigos, ya en el alba, seguían con más ganas de parrandear, al son del acordeón, de la caja, una guacharaca y un buen trago de ron. En ese momento el que más fuerte cantaba vallenatos era el y río al acordarse de su loca entonación. Eso lo reconfortó, había sido una etapa que había que pasar, que había que quemar, aunque Patricio aún guardaba algo de esa vida. Sobre todo cuando pasaba algún buen amigo, siempre hay algo para conversar, para evocar, nuevas cosas que contar. Se incorporó y salió de su estado irreal, quedó en su mente la sensación de un pasaje jodido, costoso, pero divertido. Al fin y al cabo, Patricio no vivía por mucho tiempo con culpas, tenía una enorme capacidad para perdonarse y continuar, de pedir disculpas, asumir sus culpas y pagar sus deudas. Salió con menor peso en su cuerpo, había sido buena nuevamente la experiencia, más cuando no se cree en psicólogos, coaching y a nadie pedía consejos. Esta vez al salir, lo hizo lentamente, sin prisa, sin miedos. El agua todo sana, pensó Patricio, no hay necesidad de padres, de curas. Llegado a la casa, en la noche ya no le quedaron dudas, ese lugar algo tenía, alguna fuerza en él ejercía. ¿Sería peligroso? ¿Debía contarle a alguien? Analizó una y otra vez los pros y los contras, al final ya sin dudar decidió tenerlo en secreto, solo para él, igual posiblemente nadie le iba a creer. Así pasaron varias visitas, en una de ellas tomó nuevamente el papel de profesor o mejor de instructor, en otra ocasión cumplía su sueño de ser aviador, conocía ciudades y parajes fascinantes, era poliglota, hablaba fluidamente inglés, francés y hasta mandarín, conocía los 5 continentes y grandes amores tenía en 2. Especial capítulo fue el que, en una de sus tantas visitas, se enfrentó al cuasi compositor y poeta, que sin saber tocar ningún instrumento pudo sacar adelante temas para algunos geniales. En el momento de verse en el pozo miró que algo de su cara, de su ser se desprendía, dejándolo únicamente con la fábula, con el cuento, con las letras que en su cabeza riman, de tantas cosas que en su mente divagaban, que podrían pasar décadas para poder hacer con ellas algo decente, algo digno de tan exigente gente. En ese momento las nubes estaban en todos lados, acompañaron su camino, estaban ahí mismo en el pozo silenciosas y deslumbrantes. Patricio entonces dijo. Así pasaron varias visitas más donde era cantante y también gran jugador de fútbol, hasta esta, la del inicio, la de la llegada tarde, con luna llena asomándose por el oriente, la que lleva a Patricio a observarse varias veces en el pozo y al final verse loco, los ojos desviados, actitud decidida, desencajado, con risa descomunal y un sentimiento demencial. Rompió sus ropas, cortó los árboles, sacó las piedras, arrancó las flores y desvió el agua, con lo cual ya no hubo pozo, no hubo reflejo. No hubo posibilidad de volver, de regresar a ser el mismo. Ahora se ve a Patricio loco, caminando de charco en charco, de río en río, de finca en finca, buscando el pozo que le vuelva a ser el hombre que, aunque imperfecto, era su mejor versión.